Buenos días, padres de familia, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro tercer día de trabajo en la plataforma de Aprende en Casa. Vamos a pasar rápidamente a explicar sobre qué trata el tema del día de hoy. En este caso, para sexto grado nos habla sobre todo el nombre de nuestra actividad titula Planteamos punto de vista sobre el respeto y valoración a la diversidad cultural. Si nos damos cuenta tanto el día lunes y el día de ayer martes, hemos estado viendo lecturas y trabajos respecto a la diversidad cultural, sobre todo a la valoración y el respeto. Entonces, en este caso, lo que nos pide nuestra actividad es plantear puntos de vista. ¿Ya? ¿Cómo vamos a llegar a realizar esta actividad? ¿Cuál será en este caso nuestra meta? Nuestra meta es argumentar tu punto de vista frente a los desafíos que tenemos las peruanas y los peruanos para respetar y valorar la diversidad cultural al celebrar los 199 años de independencia. Entonces, si nos damos cuenta en el título, en la parte donde dice nuestra meta, vemos que nos dice argumentar tu punto de vista, es decir, lo que tú opinas, lo que a ti te parece, como tú lo consideras. ¿Frente a qué? Frente a los desafíos que tenemos las peruanas y los peruanos para respetar y valorar la diversidad cultural. Ahí tenemos. Ya, argumentar tu punto de vista frente a desafíos para respetar y valorar la diversidad cultural. Esa es nuestra meta del día de hoy. Argumentar, dar nuestro punto de vista, fundamentando el por qué decimos esto. Entonces, para esta actividad vamos a dar inicio leyendo esta historia. Nos dice que Valentina se despertó muy temprano para ayudar a su padre, como de costumbre, y encendió la radio. Entre las noticias, una en particular le llamó la atención. En el último partido de fútbol entre dos populares equipos, un jugador afroperuano denunció haber recibido insultos y burlas por parte de la hinchada del equipo contrario, solamente por el color de su piel. Valentina se quedó pensando y le preguntó a su mamá, ¿por qué las personas lo insultan y se burlan de él? ¿Dónde se puede denunciar estas cosas? Entonces, si nos damos cuenta, Valentina en este caso escuchó esta noticia en la radio y se preguntó a ella misma por qué, el por qué las personas tienen que insultarlo, por qué las personas se burlan de él solamente por el color de su piel. Además, preguntó a su mamá dónde puede denunciar este acto de racismo, se podría decir. Entonces, vamos a leer. Las preguntas que hace Valentina son muy importantes, y eso es verdad, pues en la medida que sepamos responderlas podemos tener una mejor convivencia en la comunidad y en el país. Responder las preguntas que Valentina hizo a su mamá requiere que las personas nos interesemos por cambiar esta situación y aportemos con ideas y lleguemos a acuerdos para proponer algunas alternativas. Es decir, responder las preguntas de Valentina requiere de un proceso de deliberación. Aquí estamos. Responder las preguntas de Valentina requiere de un proceso de deliberación. ¿Qué viene a ser la deliberación? Entonces eso lo vamos a completar hoy día. Eso es lo que vamos a aprender hoy día. Se va a hacer nuestra parte fundamental, la parte conceptual que vamos a aprender para reforzar las ideas que ya tenemos y así poder argumentar nuestro punto de vista. Entonces queda claro que para responder las preguntas de Valentina tenemos que deliberar. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué es una deliberación? Entonces vamos a ver cómo lo podemos desarrollar, cómo lo podemos trabajar. Entonces te invito a leer nuevamente la historia de Valentina y luego responder las siguientes preguntas. ¿Por qué consideras que esta situación es un problema? ¿A quiénes afecta? Respecto a la historia de Valentina. ¿Por qué sucede? ¿Quiénes son responsables de que esto suceda? ¿Por qué nos debe interesar este problema? Entonces, estas tres preguntitas de acá están relacionadas a la historia de Valentina
sobre la noticia que escuchó en la radio. Recuerda bien, es la noticia que escuchó en la radio. Ahora, vamos a ver este esquema. Nos dice la deliberación. ¿Qué es? Es considerar las ideas y los puntos de vista de muchas personas que enriquecen la comprensión de los asuntos públicos y pueden contribuir a plantear alternativas de solución. Acá estamos. Considerar las ideas y los puntos de vista de muchas personas. Muy bien. ¿Ya? Que enriquecen la comprensión de los asuntos públicos y pueden contribuir a plantear alternativas de solución. Esa es una deliberación. Buscar una solución a partir de qué? De varias ideas y varios puntos de vista de diferentes personas. ¿Ya? Ahora, la deliberación también tiene unos pasos a seguir. No es que ya yo escucho y listo. No, tenemos unos pasos. En este caso tenemos 4 pasos. El primer paso es identificar un problema que afecta a los derechos de las personas. Muy bien. Eso es lo que dice en el primer paso. Identificar el problema. Muy bien. Segundo paso. Buscar y organizar información respecto al problema o asunto público sobre el cual debemos deliberar. Buscar y organizar información respecto al problema o asunto público. Muy bien. Ese es nuestro segundo paso. Tercer paso, consiste en presentar sus opiniones, propuestas y argumentos, asegurándose de que sean razonados y tengan sustento. Entonces, el tercer paso es presentar sus opiniones, propuestas y argumentos. Pero estas opiniones, propuestas y argumentos, ¿ya? Tienen que ser razonados y a la vez deben de tener un sustento. Cuarto paso, establecer propuestas consensuadas, es decir, ponerse de acuerdo para plantear alternativas de solución al problema de la discriminación. ¿Ya? Ahí tenemos, establecer propuestas consensuadas. ¿Listo? Que es decir, que es ponerse de acuerdo para plantear alternativas de solución al problema de discriminación. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Ahí veamos con el primer paso. En este caso nos dice identificar el problema. Se refiere a los insultos, referido a la historia de Valentina, y las burlas que se hacen a algunas personas debido al color de su piel. Es un problema relacionado con la discriminación étnico-racial respecto a la historia de Valentina. El segundo paso, que es buscar y organizar. Este paso es importante, ya que nos permitirá dar opiniones respaldadas en información real y evitar opiniones erróneas o engañosas. Entonces, ¿qué es acá? Nos permitirá dar opiniones respaldadas en información real. Esto va a ser en el segundo paso. En el tercer paso, cuando dice presentar opiniones, propuestas y argumentos, estas opiniones deben de estar basadas en la información que se leyó. Muy bien, es decir, en el paso 2, cuando tú buscas y organizas la información. Entonces, a partir de lo que tú buscas y organizas tu información respecto a un problema, vas a dar tu opinión. Porque tienes que primero conocer. ¿Cómo vas a opinar si no conoces? En este caso, tú tienes que conocer el problema, buscar información, organizarlo, algunos datos, y respecto a eso recién vas a dar tu punto de vista. Cuarto paso, es importante que todas y todos tengan oportunidad de expresar sus alternativas y respetarlas aun cuando no se esté de acuerdo. Eso es lo más importante. Todos deben tener oportunidad de expresar sus alternativas y respetarlas aun cuando no se esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque todos van a establecer sus propuestas y a partir de todas esas propuestas que ustedes han planteado van a llegar a las soluciones. Entonces nos dice acá, en caso de que haya desacuerdos, deben expresarlos de manera respetuosa sin ofender a la persona. ¿Ya? Esta idea también es una idea secundaria. En caso que nadie esté de acuerdo, no hay que decir, no, yo no estoy de acuerdo, no quiero, no comparto tu idea. Eso no es. Lo que tienes que hacer es respetar. ¿Ya? Si tú no estás de acuerdo, debes decir, yo no estoy de acuerdo con tu punto de vista, tu opinión, pero siempre respetando a la persona. Porque no debemos de caer en la ofensa en este caso. Entonces, a esto se refiere lo que es la deliberación. ¿Ya? Luego de ahí, ahora te invito a leer el siguiente texto, la discriminación en el Perú.
Entonces va a salir este texto que es discriminación étnico-racial. Es un pequeño texto. Luego, como ayer hemos visto gráficos, y hacemos algo de gráficos, te presento acá qué datos estadísticos tenemos sobre la discriminación étnico-racial en el Perú. Color de piel, miren, el 29,6%, rasgos faciales o físicos, 35,2%, lugar de procedencia, 16%, las demás formas de hablar, idioma, lengua, habla, costumbre, vestimenta, otro. Entonces nos damos cuenta de que acá también tenemos un gráfico. Bien, entonces estamos ya relacionando lo que hemos visto en matemática también, los gráficos estadísticos, relacionado quizás a la entrevista que hemos realizado, a esa ficha de entrevista. Luego, ¿qué más nos ofrece en esta lectura? ¿Por qué razones cree que es discriminado o discriminada usted? Más de la mitad de peruanos o peruanas se ha sentido algo discriminado o discriminada, o muy discriminado, ¿ya? Entre las causas se encuentran, miren, otro gráfico de barras. Ahí tenemos, miren, ya ve, por su color de piel, como 28%, tenemos por su nivel de ingresos de dinero, por sus rasgos faciales o físicos. Entonces tenemos una gran cantidad, en este caso, de posibles actos discriminativos. Entonces, a partir de ahí, tú vas a observar. Ahí tenemos el 28%, 20%, el 17%, 16%, 15%, y así tenemos 4%, no precisa un 11%. Entonces ya tienes acá otros datos más para tú ya tener una idea de lo que vamos a poder trabajar. Recuerden que es muy importante saber a cada momento y en todo caso los datos que nos ofrece, en este caso la lectura, una infografía o cualquier otro tipo de texto en el cual se nos presenta. ¿Qué otro dato más tenemos? Nos dice discriminación étnico-racial. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Dónde? Los hospitales y postas son los lugares donde ocurren más casos de discriminación. ¿Cómo? Principalmente a través de la negativa a brindar un servicio. ¿Por qué? El principal motivo es el nivel de ingresos de la persona, seguido de su forma de hablar y vestimenta. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una lectura, un gráfico estadístico circular, un gráfico estadístico en barra y 3 preguntas básicas como el dónde, cómo y el por qué. Luego de analizar estos 4 cuadros que te he presentado, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo entiende la discriminación étnico-racial? ¿Cuáles son los principales motivos por los que las personas discriminan a otras? ¿Qué consecuencias traerá el problema de la discriminación étnico-racial? ¿Cómo entienden la discriminación? ¿Por qué consideran que se da en nuestro país a pesar de nuestra diversidad cultural? ¿Qué alternativa proponen para respetar y valorar nuestra diversidad cultural? Ojo, miren con esta pregunta. ¿Qué alternativas proponen para respetar y valorar nuestra diversidad cultural? ¿Cómo hacer para contribuir a que en nuestro país no haya discriminación al llegar al bicentenario de nuestra independencia el año 2021? Por un Perú sin discriminación, ¿qué regalarían en estas fiestas patrias? Entonces nos damos cuenta que son preguntas relacionadas tanto a la lectura, al mapa conceptual que ya hemos visto y a los 4 gráficos o las 4 imágenes que les he brindado. ¿Qué más nos dice? En este caso nos pone acá una pequeña idea referente ya a los 199 años de independencia de nuestro país, ya una pequeña lectura, ahí tenemos. Entonces, chicos, ¿cuál es lo importante o cuál es lo que más vamos a trabajar en este caso el día de hoy? En resumen, es sobre todo leer la historia de Valentina y responder las preguntas, estas preguntas que están acá, responder las preguntas, estas 3 preguntitas respecto a lo que es la historia de Valentina. Luego de ahí vamos a repasar o hacer un resumen respecto a este esquema que les he brindado. O si gusta también lo pueden imprimir, lo pueden pegar en su cuaderno, es un esquema. Y luego de ese esquema voy a analizar estos 4 textos, ¿ya? Y responder las preguntas que te presento a continuación, desde la A hasta la letra H. Resaltando muy importante esta de acá. Esta, que es una pregunta resaltada, y esta de acá. Entonces, la actividad del día de hoy está bien interesante. No se olviden que estamos trabajando el curso de personal social. No se olviden de poner la fecha. Y espero sus trabajos el día de hoy
a las 7 de la noche para poder revisarlos y algunas dudas que tengan, como lo han venido haciendo, no duden en escribir al WhatsApp, yo les devuelvo el mensaje por un audio, un video o una llamada. Entonces, chicos, me despido de ustedes hasta el día de mañana para continuar trabajando en la plataforma de Aprende en Casa.